No, este era 8, ¿no? ¿Me pide la contraseña? Que era del 0 al 9. ¿Es del 0 al 9? Espérate. ¿Sí? No, del 1 Perdón. por todo. Del 1 al 9 y 0. ¿Por qué no me deja conectarme ahora esto? Es por esta mierda. Vale, perdón un momentillo. Vale. A ver. Suponiendo este directorio, ¿vale? Sobre el que trabajo. Entonces yo tengo mi directorio de Dockerfile, ¿no? ¿Qué hay dentro del directorio de Dockerfile? Pues imaginaros que yo quiero crear mi Dockerfile base, ¿no? Que es lo básico, lo que he dicho. Pues ya mañana os diré qué es lo que metemos en base. Vale, entonces yo que voy a tener aquí un Dockerfile y algo más. Aparte del Dockerfile, el compose no va aquí. Aquí solamente van para crear imágenes. ¿Qué es lo único y exclusivo que depende para, o sea, qué archivos, qué recursos tengo yo que meter aquí para la creación de imágenes? Esto es solamente creación de imágenes, con independencia de los proyectos. ¿Qué se entiende que es un proyecto? Los Docker Compose. Esos son los proyectos. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero desplegar un servidor con Nginx y entonces voy a utilizar las imágenes que tengo. Los Dockerfile y qué más hay, qué hay más, qué otro recurso hay más para generar esas imágenes. Las variables de entorno también dependen de los proyectos. El Dockerfile y qué más. Solamente el Dockerfile para crear las imágenes. Los entry point. ¿Sí o no? Los entry point. Entonces, aquí a lo sumo podríamos tener o un start, ¿no? En su versión más básica, ¿sí o no? Que yo voy hasta utilizaremos un entry point, ¿vale? O bien decir, venga, pues este entry point, tengo aquí mi scripts, ¿no? Y aquí que tengo, pues el usuario.sh, ¿no? Por decirle, venga, pues sh.sh, esto es extensión de shell. Y esto es porque quiero configurar que el ssh, el sudo.sh, ¿no? Todo lo que sea. Y este script, ¿a quién llama? A todo esto entry point, ¿no? Eso es lo que ya hemos hecho. Ya está.
Entonces yo te diré aquí base, ahora digo, venga, pues ahora Apache. Mi Apache. ¿Qué tengo en mi Apache? Pues mi Dockerfile. ¿Qué tengo también? Mi start.sh. ¿Qué tengo ahora también? Mi script, ¿no? ¿Sí o no? Script. Para configurar qué, pues apache.sh. Imaginaros, voy a configurar los vhost.sh, ¿no? Todas las configuraciones que, por ejemplo, para configurar un proxy, ¿no? Un proxy inverso, .sh, lo que sea. ¿Se pilla o no? ¿Qué pone a la derecha de Apache? Aquí. Mi Dockerfile. ¿Sí o no? Es decir, al final, ¿qué hay? ¿Qué es lo que voy a tener yo aquí, en este nivel? En este nivel voy a tener, ¿no? Ojalá, por ejemplo, incluso esto, bueno, yo dije que aquí yo podría tener, aquí dentro yo podría tener mejor web, ¿no? Y ahora de web, ¿qué digo? Venga, voy a configurar servidores Nginx, porque mi empresa tiene servidores Nginx, tiene servidores Apache. ¿Sí o no? Y hacer el desglose. O, por ejemplo, SGBD. Voy a configurar con MySQL o con Oracle o con PostgreSQL. ¿Me explico? Pero cada uno de estos que tiene su Dockerfile y su entry point. ¿Se entiende o no? Lo que iría dentro de la carpeta esta de Dockerfile. Y evidentemente, estos que podrían tener un front, ¿este que sería? Un front base. ¿Sí o no? ¿Me explico? Este Apache, ¿qué se basa? En esto. Estos de aquí, ¿qué se basan? En ese, en front base. ¿Vale? Podemos tener así nuestra escala. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Esto lo borro. Eso lo pilláis y... Vale. Muy bien. Siguiente directorio. Proyectos. ¿Vale? Entonces, yo digo, quiero montar 2 servidores, basar la distribución de base, 2 servidores. ¿Sí o no? O quiero un proyecto con un servidor con la imagen de base y una imagen de PHP. ¿Sí o no? Es decir, imaginaros que tengo un proyecto, ¿no? Donde tengo que montar para una empresa pues un servidor con base más Apache. Entonces, ¿yo qué voy a tener aquí? Mi Docker Compose. ¿Con cuántos servicios? 2. ¿No? Mi Docker Compose con 2 servicios. El primer servicio, ¿cuál es su Dockerfile? Base. Y el segundo servicio, ¿cuál es su Dockerfile? Apache. O cojo otro con un Apache más un MySQL. ¿Sí o no? Más, imaginaros que necesito desplegar una aplicación con un Apache, un MySQL más un Grafana para ver el tema de estadística de ese servidor. Entonces, ¿qué tengo aquí en este Docker Compose? ¿Qué tengo? Servidor 1 con qué? Con el Dockerfile de Apache, el servidor 2 con el Dockerfile de MySQL y el servidor 3 ¿con qué? Con el de Grafana. ¿Sí o no?
¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Que tengo aquí todas las imágenes. Mi banco de Dockerfile. Y aquí que tengo mi banco de proyectos y los tengo desligados. Ahora el rollo es cómo unirlos, que eso está explicado. Eso está explicado. ¿Cómo unirlos? Vale. El fichero de environment. Bueno, el Docker Compose y algo más en el proyecto. Eso. El environment. ¿De quién depende? El environment, ¿de quién depende? ¿Del proyecto o del Dockerfile? ¿O de la imagen? ¿Dónde creo yo el usuario morgado? En el proyecto. Yo aquí tengo en los Dockerfile, tengo user. Es decir, ¿no? En los Dockerfile, ¿qué habrán? User. ¿Sí o no? Y en los entry point, ¿qué habrán? Variables. User. Pero aquí no pone morgado. ¿De quién depende el environment? El environment depende del proyecto. Es decir, porque para esta empresa, el environment tendrá el user Pepe, el dueño, y en este tendrá el environment user Ana, la dueña. ¿Correcto? Vale. Si necesitamos, por ejemplo, una ID RSA, una clave pública, o bueno, esa clave pública podría ir o bien aquí, ¿vale? O, imaginaros que yo en todos mis proyectos, ¿no? Porque claro, esta ID RSA ¿de quién es? Del usuario. Pero yo como administrador de todos esos proyectos, ¿qué? ¿Cómo entro yo a esas máquinas? ¿Eh? Pero ¿cómo? ¿Me explico o no? Vosotros imaginaros, ¿no? Que cada empresa tiene están diferentes servidores, ¿no? Pero yo, hay algún problema en esas máquinas y me llaman. Que tengo que arreglarlo. Que tienes que arreglar esto. Yo tengo mi DRSA, ¿dónde la pongo? ¿Que hago la copia en todo? ¿Se entiende esta IDRSA cuál es? Esta es la del usuario. ¿Dónde pondría yo mi IDRSA? Pues por ejemplo, o otros datos que yo pudiese tener. Está claro que yo no voy a tener aquí la IDRSA mía, aquí, repetirla aquí y repetirla en todos los proyectos. ¿Sí o no? Porque si cambio mi password, ¿qué? Porque cambian todo. Con lo cual yo podría tener, en este nivel, bueno, voy a poner aquí, imaginaros, no sé, ¿cómo lo llamo yo? Certificados, certificaciones o claves. ¿Vale? Porque no solamente esta, sino hay más, puede haber más cosas. Yo solamente utilizo la ID RSA. Mi ID RSA. ¿Sí o no? Con lo cual, cuando yo vaya a crear la clave pública del root, imaginaros, o voy a crear el usuario morgado, ¿qué voy a crear aquí? El usuario ¿qué? El usuario Pepe no, porque es de esa empresa. Aquí voy a crear el usuario Ana porque es de esa empresa, ¿sí o no? Pero en todos mis proyectos, en todas las máquinas, para yo poder administrarla en remoto, ¿qué es lo que voy a utilizar? Mi usuario ¿qué? Morgado. ¿Se entiende eso o no? Es decir, que para cada empresa yo voy a utilizar su ID RSA y su usuario para que entre esa persona, ¿dónde? En su equipo, pero también, y eso para cada proyecto, pero también yo como morgado voy a crear ¿quién? Voy a crear que
Pues fijaros, si aquí tengo 2 máquinas y aquí tengo 3, ¿qué tendría que hacer? Pues tener el usuario homologado creado en esos 5 servidores. ¿Sí o no? Con lo cual, esa IDRSA la saco arriba. ¿Vale? Bien. ¿Y qué podré tener también? Evidentemente, ligado al proyecto. Este proyecto es nuestro proyecto de Nginx. Esta carpeta, ¿lo ven, no? Esta carpeta es mi proyecto de Nginx, o es mi proyecto de React, o es mi proyecto de Next, o es mi proyecto de Flutter. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? También asociado al proyecto. ¿El directorio qué? Directorio web. ¿Y ese directorio web qué es lo que tendremos que hacer? ¿Desplegarlo dónde? Dentro de mi Apache, o dentro de mi Nginx, o dentro de lo que sea. ¿Me explico? ¿Sí o sí? O sea, dentro del proyecto, ¿qué voy a tener? Mi proyecto web, o sea, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Con Nginx, o todo lo que hicimos el año pasado con React, o lo que haremos con Next, y aparte, ¿qué es lo que voy a tener? Os lo dije el otro día. Tendré dentro del proyecto una carpeta que se llama ¿cómo? Deploy. ¿No? Os lo dije. Deploy. Y en ese deploy, ¿qué es lo que va a haber? En este deploy del proyecto, aquí donde voy a tener mi Docker esto ya depende ya de la organización. Esto ya me da un poco más igual. Porque yo puedo tener el Docker Compose a la raíz, donde está el SRC, ahí tener el Docker Compose. Pero ahí no voy a tener el Dockerfile. Lo tenemos ahí ahora porque estamos haciendo pruebas. Pero en un proyecto real, yo el Dockerfile, ¿dónde lo tengo? Fuera. Entonces, el contexto. Es el rollo. De todo esto es fundamental la variable del contexto. ¿Os acordáis lo del punto barra que hicimos el otro día? Pues eso hay que crear una variable de entorno. Una variable de entorno que tenga el contexto. ¿Cuál definiréis vosotros que es el, para qué? Para que en todos los Dockerfiles, ¿qué ponga yo? La variable del contexto barra y la ruta. ¿Cuál sería el contexto en este caso? ¿Qué es el contexto? El contexto es el punto a través del cual, el punto común, desde el cual yo puedo hacer hacia abajo a todos los recursos. ¿Cuál sería el contexto? Es decir, yo tengo que crear en el proyecto, en el environment, lo ven, aquí, no, lo voy a hacer más grande. En el punto NV, yo tengo que crear, vamos a crear una variable de contexto. ¿Quién es el contexto? En el punto NV. Igual que usuario, ¿no? ¿Cuál es el usuario de este tío? Pues María. ¿Cuál es su password? Pues 1, 2, 3, 4. Lo que sea. Todas las variables de entorno. Pero hay una que es fundamental, que es el contexto. ¿Cuál será el contexto? Y más o menos el contexto aquí en todas las variables de entorno va a ser la misma. A ver, yo aquí tendré que hacer, escucharme, imaginaros la IDRSA, ¿vale? Esta IDRSA, ¿sí o no? Imaginaros este Dockerfile. Esto voy a borrar aquí, ¿vale? Como está grabado, voy a borrar aquí. Yo tengo que copiar, ¿no? Tengo que copiar, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Punto barra, ¿no? IDRSA, punto pu, ¿a dónde? Al directorio root, ¿no? ¿Sí o no? En ese Dockerfile. Pero claro, aquí no está la IDRSA.
La variable, el contexto para vosotros, ¿cuál es? ¿Qué directorio, desde dónde puedo yo acceder? ¿Desde dónde yo puedo acceder? En cualquier Dockerfile, ¿desde dónde yo puedo acceder a cualquier fichero de la jerarquía? ¿Cuál sería el contexto? Acordaros de lo que hicimos con el punto barra, cuando lo pusimos en el contexto, ¿no? ¿Sí o no? En el Docker Compose, ¿no? ¿Qué significaba ese punto barra? Estábamos en prueba 1, nos quedábamos en la carpeta Apache. Arriba, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que en el Dockerfile yo puedo partir a acceder a los ficheros desde el directorio anterior. Para poder, acordaros que nos llevamos el directorio web, ¿no? Lo sacamos fuera, ¿sí o no? Y yo ya con el Dockerfile ya podía hacer copy, barra web, me lo llevo al USR. ¿Cuál sería el contexto aquí? El contexto es este, os lo he puesto aquí al principio. Eso, ese es el contexto. Ese es mi contexto. O bien, si no quiero poner home morgado, imaginaros que yo en home morgado, ¿no? Creo, no sé, una carpeta que se llame despliegue, ¿sí o no? Sistemas, yo qué sé, proyectos, pero no sé, y dentro, vamos a suponer que pongo despliegue. Yo creo la carpeta home morgado, despliegue. Y dentro de despliegues, ¿qué tengo? Dockerfile, proyecto, clave, ¿sí o no? ¿Cuál es mi contexto? ¿Cuál es mi contexto? Home, morgado, despliegue. Ese es mi contexto. Es a partir de ahí donde yo, todas las rutas que yo ponga en el Dockerfile van a ser relativas ¿a quién? A ese directorio. Entonces yo quiero esta variable de entorno, ¿sí o no? En cada proyecto, esta. Contexto, en cada proyecto. En cada punto .nv yo tengo esa variable de entorno, ¿vale? Hay otra forma también de que yo, pero eso tampoco no lo voy a explicar, de establecer una jerarquía de variables de entorno. ¿Sí o no? Es decir, yo para todos los proyectos, que eso a lo mejor podría entrar aquí, para todos los proyectos, yo tengo unas variables de entorno que son mías. Por ejemplo, pues mi usuario y contraseña, ¿no? ¿Sí o no? Me explico, una estructura jerárquica de variables de entorno. Entonces, ¿se entiende o no? Yo tengo aquí, por ejemplo, user admin, ¿no? Morgado y password. Admin 1, 2, 3, 4. Yo ahora mismo, tal como lo tengo, ¿qué ocurre? Que el usuario admin más su contraseña tengo que repetirla en todos los puntos NV. ¿Sí o no? Pero bueno, me da igual. Pero que tenéis que entender que, por ejemplo, hay enclaves o común, ese directorio, como yo me lo invente, ahí también habría una variable de entorno, que son las del propio administrador, ¿vale? Digo que hay una forma de que este fichero, la variable de entorno de este fichero, sean ¿quién? Estas más las del padre, ¿vale? Pero ya digo, eso no lo voy a explicar. Bien. Vale, yo tengo aquí, en el environment del proyecto, la variable contexto. ¿Cómo se la pasamos al Dockerfile? Eso más o menos ya está visto y está superado, ¿vale? De todas maneras vamos a practicarlo de nuevo. Cuando yo llamo a este Dockerfile y tengo de alguna forma esa variable contexto, ¿qué copio? ¿Sí o no?
Yo en este Docker boot, aquí, en context, a ver, ¿qué tengo en el Docker Compose? En la sección build. Tengo el context, ¿no? Pues context, ¿quién es? No es punto barra. ¿Quién es? $contexto. ¿Quién es $contexto? Pues yo lo he establecido en el punto 9. ¿Quién es? Home morgado despliegue. Hasta ahí llega el contexto. Es el contexto. Entonces, cuando llama al Dockerfile de base, aquí de alguna forma, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Con la variable usuario y toda la historia. Y el password, es otra variable más. Aquí llega el contexto. Y esa variable que tiene home, morgado, despliegue. Con lo cual el Dockerfile ya puede acceder ¿desde dónde? Desde ahí hacia abajo. Entonces aquí, ¿qué tengo que copiar ahí? ¿Cómo copio la IDRSA al directorio root? ¿Cómo la copio? ¿Qué pongo? ¿Copy qué? Copy $contexto ¿qué? Barra claves barra ID RSA, ¿a dónde? Al root. ¿Qué pasa, Fiera? Ahora sobre una cosa de una recogida de alimentos. Pues queríamos informaros que a partir de mañana Cuarto va a estar abajo en el recreo montando un stand para la gente que quiera aportar alimentos, que va a ser para la residencia de ancianos, el asilo, que esto está montado, para que podáis traer alimentos que en general sean blandos, como caldo, fideos, arroz, para aquellos que quieran donar, y la clase que más aporte y tal será recompensada o se premiará. Se dará un lo que premio sea. cuando se hacen los premios del trofeo del director, ¿vale? Así que esperamos ya a partir de mañana, el resto de la semana, y os animamos a que deis comida para Lo dejo poder aquí, que no sé dónde colgar. Muchas gracias, chicos. Vale. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. ¿Se ha entendido eso? Ahora lo practicáis. La siguiente hora. ¿Cómo copio en este fichero, en el Dockerfile de este Apache? Vale, perdón. Bueno, en el directorio este que tenía aquí Apache. Yo monto un Apache, ¿no? Y en el Dockerfile, imaginaros que aquí está el directorio web. ¿Cómo lo copio? ¿Cómo copio ese directorio web a mi imagen en el Dockerfile? Aquí. Ojito, ¿eh? ¿Eh? A ver. ¿Cómo haría esto? Imaginaros que tengo. Si vamos a suponer que yo a este proyecto voy a poner un nombre, ¿vale? Lo llamo, por ejemplo, taller. Y ahora tengo otro proyecto, Artesa. ¿Vale? Y en ambos tengo un directorio web con el proyecto. ¿Sí? Y en ambos voy a utilizar joder, tío, tanto colorcito. Aquí puse que un Apache, ¿no? Y su
Dockerfile. Entonces, yo tengo que copiar en este Dockerfile, ¿qué es lo que tengo que copiar? Este Dockerfile tiene que ser algo genérico. Yo tengo que copiar un directorio web donde al var www HTML, ¿no? O al USR local htdocs, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo dos directorios web, ¿lo ven, no? Web y web, porque son dos proyectos diferentes, pero para estos dos proyectos voy a utilizar ¿qué? El mismo Dockerfile, ¿sí o no? Porque es un Apache, y el Apache ya está configurado con todo, no voy a tener dos Dockerfile diferentes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haríais? Yo aquí podría poner la ruta, de taller. Si pongo en el Dockerfile la ruta de taller, pues no me vale para el de la Artesa. ¿Qué tenemos que hacer? Son dos directorios. No, ese directorio web tiene la aplicación del taller y este directorio web tiene el proyecto de la Artesa. ¿Cómo hago para que cuando yo compile este Docker Compose, yo nada más que voy a utilizar un Dockerfile, que es este, el del Apache? No voy a utilizar dos Dockerfile, no voy a utilizar un Dockerfile para este y un Dockerfile para este, siendo el mismo. No puedo copiar, no puedo tener el mismo Dockerfile del Apache, no lo puedo tener clonado dos veces, ¿sí o no? ¿Y qué diferencia va a haber? Pues que uno va a ser copy que home, morgado, despliegue, proyectos, taller, web, y en el otro ¿qué va a ser? Copy, home, morgado, despliegue, proyectos, Artesa, web. Esa va a ser la única diferencia entre los dos Dockerfiles. Todo lo demás es igual. Que partimos de front base, le hacemos todas las instalaciones, todo lo entry point, todo es lo mismo. Yo no puedo tener Dockerfile. Que cambie ¿qué? La ruta, solamente. Vuelta a lo mismo. Porque si ahora resulta que a mi Apache le quiero instalar una aplicación, ¿sí o no? O una versión actualizada del PHP, si tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Si cojo el Dockerfile y lo hago depender del proyecto, ¿qué tengo que hacer? Pues modificarlo en todo. ¿Me explico o no? ¿Se entiende? ¿Qué tendréis que hacer? ¿Cómo se solventa esto? Yo tendría que tener aquí algo que ponga web. $web. $web, ¿a dónde? A var HTML. ¿Y esto qué es? ¿Qué vuelve a ser? Una variable de entorno. ¿Que depende de quién? De cada proyecto. Entonces yo aquí tendría web. ¿Quién sería? ¿Quién sería? Pues en mi caso sería el contexto barra proyecto barra taller. Si queréis vamos a terminar en web, barra web. ¿Y en este quién sería? En Artesa. En este, ¿vale? En este sería web. ¿Quién sería igual? Con el contexto barra proyecto barra Artesa barra web. Y esta variable de entorno, ¿sí o no? Cuando yo compile este Dockerfile, van a entrar aquí, cada una con su valor. Y voy a utilizar el mismo Dockerfile. ¿Sí? Bueno, pues me practica esto en un minuto. Simplemente creáis, ¿vale? Esta va a ser la estructura mañana. Entonces, para mí los proyectos que van a ser las 2 o 3 preguntas que os haga. ¿Me entendéis, no? Mis proyectos que van a ser las 2 o 3 preguntas que os haga. Pero
¿Dónde van a estar los Dockerfiles? En la carpeta Dockerfile, ¿sí o no? La clave pública me la voy a sacar arriba y ya está. No tiene nada, si lo único que tiene es la variable de contexto. Y jugar con ver cómo hacéis uso de esa variable de contexto en el Dockerfile, ¿vale? Cómo lo hacéis pasar al Dockerfile, y en los Dockerfile, pues como, por ejemplo, lo que he puesto aquí. ¿Lo ve, no? Cómo utilizar la variable de contexto barra clave barra IDRSA. Y toda la ruta, en vez de hacerla desde el punto o desde el punto barra, como hicimos el otro día, desde una ruta absoluta. ¿Vale? Entonces, crearos una carpeta desde vuestro home, ponerle despliegue si queréis o lo que sea, ¿sí o no? Y ahora dentro tenéis Dockerfile, proyecto y clave. ¿Sí? En base, no sé, pues partí una de from Ubuntu, ¿sí o no? Y intentar, por ejemplo, copiar la IDRSA al directorio root. ¿Vale? Y dejáis el contenedor abierto lo dejáis abierto pues con un tile. Proyecto, hacéis un proyecto base, lo llamáis también base y creáis un Docker Compose. Le ponéis un punto NV y creáis la variable contexto. ¿No? Contexto, ¿igual a quién? A home, Pedro, barra despliegue. ¿Vale? Fijaros en este nivel lo que tengo. Y en clave, en el directorio clave, metéis la IDRSA. Como si queréis crear también aquí, imaginaros, en vez de hacer esto, ¿veis esto de aquí? Que a lo mejor no sería lo más útil, ¿lo veis, no? ¿Qué he puesto ahí? Contexto que, barra clave, barra que, IDRSA. ¿No? Quizá esto a lo mejor no sea lo más conveniente hacer depender la ruta de ahí. Yo podría poner aquí, imaginaros que ahora le cambio el nombre a esto. Os tengo que estar cambiando los Dockerfiles. Aquí en este environment, crearme dos variables, contexto y RSA. ¿RSA quién sería? El contexto, barra clave. ¿No? Y aquí, ¿qué copio? Pues en vez de poner contexto, pues pongo RSA. Barra IDRSA.puff. Vale hacerme simplemente un base, me creáis Dockerfile, proyecto y clave. En clave metéis vuestra IDRSA, la copiáis. ¿Vale? La que tenéis. En Dockerfile, en base, me hacéis un Dockerfile básico que ponga from Ubuntu, ¿no? Si queréis ejecutáis el entry point, el star sh y el star sh que acabe en un tile. No le pongáis, no hace falta que le pongáis ahora mismo nada. Un tile barra dev menos f creo que era barra null. Que el contenedor se mantenga abierto, arriba. ¿Vale o no? Que el contenedor se mantenga arriba. Esa es la imagen. El Docker Compose. El Docker Compose de base para este proyecto. Vamos a suponer que queremos nada más que levantar un servidor con la imagen base. ¿Qué hacemos? Pues en el build, ¿no? Ponéis el punto NV.
A la imagen la llamáis aquí, por ejemplo, la llamáis base, ¿vale? Y aquí la clave es cómo pasar, que eso ya lo hemos hecho, pero bueno, os voy a dar un guión después, pero algo hemos hecho ya. Cómo pasar esa variable de entorno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esa variable de entorno y usarla dentro del Dockerfile, ¿vale? Las variables de entorno las puedo utilizar, las debo de utilizar en el Dockerfile y en los entry points, en los scripts.